Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva transmisión sobre Venezuela vista desde una perspectiva de derechos humanos, noticias del país con una mirada desde los derechos humanos. Mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, soy abogado activista de derechos humanos. Realizo esta transmisión desde la ciudad de Caracas. Hoy la agenda informativa estará compuesta por un informe que presentaron las organizaciones Justicia, Encuentro y Perdón y Alerta Venezuela, denominado El balance de la arbitrariedad 2014-2026. También estaremos hablando de una jornada convocada para mañana por los familiares de los presos políticos. Igualmente, sobre la designación del viceministro para la educación universitaria. Por otra parte, un nuevo hecho muy lamentable de intoxicación colectiva de estudiantes en un liceo. Un hecho que se repite, que ha venido sucediendo, del cual haré comentarios. También hablaremos sobre la rueda de prensa que dieron 7 sindicalistas a quienes se les negó la libertad plena y solicitaron el beneficio de amnistía. También hablaremos, y por aquí voy a empezar, con el apagón generalizado que hubo hoy en el occidente del país. En la parte que tiene que ver con educación en derechos humanos, tal como lo dije ayer, hoy quiero ayudar a que ustedes tengan mayor información sobre 2 instituciones que son fundamentales en materia de derechos humanos: la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público. Ahí estaremos viendo las funciones esenciales de estas 2 instituciones y cómo nos sirven a nosotros para exigir derechos, para defender derechos. Bueno, la agenda informativa, voy a empezar con los apagones, quienes están viviendo y están conectados, que viven en el occidente del país, debieron haber sufrido un amanecer a oscuras, porque en el occidente del país, en 8 estados del país, se produjo un apagón generalizado que duró varias horas. De hecho, estaba revisando el Twitter unos minutos antes de empezar. Todavía hay algunos municipios a quienes no les ha llegado la luz, de los 8 estados del país. La crisis de los servicios públicos sigue afectando al pueblo venezolano, porque también en el estado Sucre, particularmente en Cumaná, continúa la grave crisis de agua, que ya llega a 3 semanas. Una profunda crisis de agua, como lo he venido señalando, que obligó a la gobernadora del estado a tener que declarar una emergencia. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con los servicios públicos es un aspecto fundamental que tiene que atenderse. Seguimos con los apagones, seguimos con la grave crisis del servicio de agua. Nueva Esparta también está afectada. Los margariteños que están conectados deben estar sufriendo también la grave crisis de agua. El hecho es que, bueno, así empezó el día, muy lamentable para quienes viven en el occidente del país. Esperemos que no se repita con frecuencia estos apagones generalizados, pero es muy preocupante porque el año 2026 empezó con un incremento de los apagones. Aquí mismo en Caracas, en distintos sectores, si no se va la luz, hay fuertes bajones que afectan a la población, el electrodoméstico. Cuando hablemos de la Defensoría del Pueblo, voy a hacer referencia a eso, porque una de las facultades que tiene la Defensoría del Pueblo es poder demandar por daños y perjuicios
como consecuencia de funcionamiento irregular de los servicios públicos. Pero de eso pues, estaré profundizando cuando vayamos a hablar de la Defensoría y de la Fiscalía. Hoy dos organizaciones de derechos humanos presentaron un informe que se denomina el Balance de la Arbitrariedad 2014-2026. Que se dice en este informe, entre otros aspectos, que siguen tras las rejas en condición de presos políticos 689 personas, a pesar de las excarcelaciones que ha habido. Entonces nos dicen, continúan tras las rejas 689 personas en condición de presos políticos. ¿Cuántas personas han verificado estas dos organizaciones que han salido de las cárceles desde el 8 de enero? 677 personas. Si sumamos las excarcelaciones con las personas que están detenidas, estaríamos hablando que antes del 8 de enero, fíjense bien esta cifra, antes del 8 de enero, teníamos 1.366 presos políticos. Una cifra abrumadora, 1.366 presos políticos. Claro, en 2024 llegamos a tener, después de la racia represiva, después del 28 de julio y todo lo que fue los meses siguientes de ese año, llegamos a tener aproximadamente 2.750 personas en condición de presos políticos. Solamente el gobierno reconoció para aquel momento 2.400 personas detenidas, y ya antes de que empezara la represión del 28 de julio teníamos en Venezuela aproximadamente 300 presos políticos. ¿Qué más nos dice el informe Balance de la Arbitrariedad 2014-2026? Que si se hubiese aplicado de manera rigurosa los artículos 230 y 231 del Código Orgánico Procesal Penal, al menos 300 personas, más de las 677 que ya han salido de las cárceles, debieron haber sido puestas en libertad. ¿Qué nos dicen estos artículos? Nos dicen, por ejemplo, que una persona mayor de 70 años no puede estar tras las rejas. Se le puede asignar casa por cárcel o medidas cautelares de presentación. También dice estos dos artículos que si una persona se encuentra en situación muy grave de salud, enfermedad terminal, dice exactamente el código, el artículo 231, la persona no puede estar encarcelada. Si es una madre que está en momento de amamantamiento, ¿verdad?, tampoco debe estar encarcelada. Si está embarazada, tampoco debe estar encarcelada. Y hemos tenido casos de mujeres que pasaron más de un año presas estando embarazadas. Bueno, no se ha aplicado el artículo 230 y 231 del Código Orgánico Procesal Penal. Si se aplicara, al menos 300 personas, nos dice este informe, deberían ya haber sido puestas en libertad. Saludos a Ana Rosario Contreras, que la tuvimos el miércoles como invitada especial. ¿Qué más nos dice el informe, el balance de la arbitrariedad 2014-2026, presentada por estas dos organizaciones de derechos humanos? Que continúa intacta la estructura represiva. La estructura represiva que ha desarrollado una represión sistemática por motivos políticos desde el 2014. Se mantiene esa estructura represiva. Recordemos que hay organizaciones de derechos humanos que han cuestionado, por ejemplo,
el nombramiento del general Gustavo González López como ministro de la Defensa y han señalado que tiene un amplio prontuario de violaciones a los derechos humanos. Pero también hoy empezaron a salir, por ejemplo, denuncias relacionadas con el nuevo director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, personas que aparentemente han sufrido torturas y lo denuncian a él como uno de quienes o practicaron o supervisaron las torturas. Muy lamentable esta situación porque quiere decir que se continúa colocando en estas direcciones de los organismos de seguridad del Estado a personas que tienen, por lo menos de acuerdo a estas denuncias que salieron hoy, antecedentes de graves violaciones a los derechos humanos. Este informe está disponible en la página web de Justicia, Encuentro y Perdón, lo pueden buscar. Además, como lo dije hace ya unas 3 semanas atrás, en la página web de Justicia, Encuentro y Perdón hay un museo virtual de la memoria. Yo las invito a que ustedes revisen ese museo virtual de la memoria, un homenaje a las víctimas que ha habido en el país, que lamentablemente han sido asesinadas desde el 2014 para acá. Un muy bonito homenaje que se hace desde la página web de la organización Justicia, Encuentro y Perdón. Cuando tengan un tiempo, visiten esa página, muy interesante toda la información que tiene, pero el museo virtual. Cambiando de noticias, pero relacionadas a presos políticos, para mañana, desde las 8 de la mañana, el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos está convocando a una jornada de recolección de productos, como se hizo ya hace aproximadamente mes y medio, si la memoria no me falla, también en los espacios de la Universidad Central de Venezuela, donde está la Federación de Centros Universitarios de la Plaza del Rectorado, para recoger productos, tanto para entregarle a los presos políticos, productos no perecederos, alimentos, para los familiares también, pero productos de aseo personal que se le pueden hacer llegar a los presos políticos y a los familiares. Si usted mañana quiere ser solidario con los familiares y con los presos políticos, circula por Caracas, tiene posibilidad de trasladarse a la Universidad Central de Venezuela, acude a esta jornada, que va a estar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, nos veremos, yo voy a estar ahí mañana en esa jornada en la Universidad Central de Venezuela. Hablando de universidades, saludos a quienes se están conectando. Hablando de universidades, la jefa del Ejecutivo Nacional, Delcy Rodríguez, nombró como viceministro de Educación a Ricardo Ríos, profesor universitario. Recordamos que fue nombrada como ministra de Educación Superior a Ana María San Juan, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, destacada investigadora sobre el tema de violencia policial, por cierto. Ana María San Juan, además ha asesorado no solamente al gobierno venezolano, sino a otros gobiernos en materia de seguridad ciudadana, una persona con mucho conocimiento, investigadora. Le deseamos éxitos a Ana María San Juan en esa responsabilidad. Bueno, fue nombrado Ricardo Ríos, pero hay una particularidad con el caso de Ricardo Ríos, que es una persona de la oposición, es decir, es la segunda oportunidad en el cual se nombra como viceministro a una persona que viene de la oposición.
Hace semanas atrás fue nombrado en uno de los viceministerios del Ministerio de Relaciones Exteriores a una persona que viene de la oposición, y en esta oportunidad se nombró a este viceministro que pertenece al Partido Avanzada Progresista. Tengo entendido que era diputado, no sé si suplente o diputado principal, pero viene de la Asamblea Nacional. El hecho es que tenemos entonces nueva ministra de Educación Superior y nuevo viceministro de Educación Superior. Muchas expectativas con los dos porque son universitarios, muy vinculados a la Universidad Central de Venezuela, y esperemos que escuchen las demandas, sobre todo de los profesores universitarios en cuanto a los salarios. Hay un hecho que ocurrió en el estado Lara, particularmente en el Liceo Antonio Rodríguez, en la población de Agua Grande, en el estado Lara. Muy preocupante, y ya les voy a comentar por qué. En ese liceo se produjo una intoxicación colectiva, 35 estudiantes. Pero no sería tan preocupante si estuviéramos hablando de un caso aislado. No, es que en los últimos 2 años, al menos en 5 estados del país, se han producido intoxicaciones, en algunos casos masivas en algunos liceos. Yo, en lo personal, conozco muy de cerca el caso de una intoxicación masiva en el estado Monagas, con graves consecuencias de salud para varios de los estudiantes que se intoxicaron. A pesar de que se mandó a un grupo de expertos, tanto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, del Ministerio de Salud, para investigar por qué se habían producido estas intoxicaciones, que además se produjeron en varios liceos del estado Monagas, casi simultáneamente. A pesar de eso, nunca hubo un informe público. Hubo un pronunciamiento de la alcaldía, por ejemplo, de Maturín, en algún momento, hablando que se estaba investigando, que los familiares mantuvieran la calma, pero en ese momento hubo la intoxicación masiva en varios liceos. También ocurrió en el estado Carabobo, en el estado Portuguesa. Entonces hay alguna situación que es preocupante, que es para preocuparse, porque, como digo, no es un hecho aislado. Se ha venido repitiendo en algunos liceos. Si usted tiene información, puede ponerla por acá, yo la puedo comentar, pero es muy preocupante, de verdad. Y más preocupante es que desde el Ministerio de Salud o desde el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que siempre está aparentemente investigando lo que ocurre, no se le explique a la población qué es lo que está pasando. Porque, como dije, en el caso de Monagas, cuando ocurrió, fue en varios liceos, casi simultáneamente. Entonces hay que estar muy pendiente con estas situaciones. En esta oportunidad ocurrió en el Liceo Antonio Rodríguez, en Agua Grande, estado Lara. Voy con 2 últimas noticias. La primera es que hoy les dieron una rueda de prensa. ¿Quiénes? 7 sindicalistas, que, como informé, creo que fue ayer o antier, 7 sindicalistas que solicitaron. Esos sindicalistas están en la calle, están bajo régimen de presentación, no pueden salir del país, pero ellos salieron excarcelados como consecuencia de una negociación que hubo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela para hacer un canje de prisioneros. Estados Unidos liberó ¿a quién? A Alex Saab, que salió en libertad plena, llegó a Venezuela, lo nombraron incluso ministro,
ahora aparentemente está detenido, las autoridades no informan, pero aparentemente continúa tras las rejas este tipo de detenciones que se dan con mucha o con muy poca transparencia. El hecho es que en aquella oportunidad Estados Unidos liberó a Alex Saab y Venezuela liberó a varios presos políticos de nacionalidad norteamericana y a los 7 sindicalistas. Bueno, los 7 sindicalistas quedaron bajo régimen de presentación, han adelantado un proceso en tribunales penales que llegaron incluso hasta un recurso de casación. En la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia les fue negado. Ellos están condenados a 16 años de cárcel. ¿Por qué? Por defender derechos laborales. Entonces hoy dieron una rueda de prensa porque los tribunales de terrorismo les negaron el que puedan tener libertad plena y denunciaron que esa negativa de los tribunales de terrorismo es parte de la persecución sistemática que ha habido en el país. Ahora, un aspecto positivo, hoy en la tarde se anunció que 2 comunicadores sociales a quienes el tribunal les había negado la libertad plena, un tribunal de juicio les otorgó el sobreseimiento hoy. Por lo tanto, ya tienen libertad plena. Por eso es muy importante ejercer los recursos que están establecidos en las leyes. Y en el caso de la ley de amnistía hay posibilidad de apelar. De hecho, los sindicalistas van a apelar. Esa decisión le corresponderá a la instancia superior decidir si mantiene esas restricciones o les concede libertad plena. Bueno, con esto termino lo que tiene que ver con las noticias. Y como dije ayer, hoy quiero hablar de 2 instituciones que están relacionadas con derechos humanos y que además hay un hecho importante, muy interesante que está ocurriendo, es que de acuerdo al cronograma que está establecido para el 27 de marzo, es decir, la próxima semana, debería estarse nombrando al fiscal o fiscala general de la República o al defensor o defensora del pueblo. Entonces es muy importante que conozcamos estas 2 instituciones. Voy a empezar con la que está más asociada a derechos humanos. Un permiso para tomar agua un momento. ¿Cuál es la que está más asociada a derechos humanos? La Defensoría del Pueblo. Como lo dice su nombre, Defensoría del Pueblo. Para defender ¿qué? Los derechos humanos del pueblo. Su propio nombre que le da la Constitución es así, defender al pueblo. Lamentablemente no es lo que ha caracterizado a quienes han estado al mando de la Defensoría del Pueblo en distintos periodos, salvo el primer periodo que presidió la abogada Delia Parra, que además fue la que con su equipo, Juan Navarrete, que venía de la organización Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, conformaron buena parte del equipo de lo que inicialmente fue la Defensoría. Quizás el primer momento y el único momento donde la Defensoría realmente ha hecho valer su nombre, Defensoría del Pueblo. Bueno, tenemos que empezar por el artículo 145 de la Constitución, tanto para Fiscalía como la Defensoría. El artículo 145 dice que la función pública, y ellos son funcionarios públicos una vez que sean designados, está al servicio del Estado, no al servicio de gobierno. Explicaba días atrás la diferencia entre gobierno y Estado. Están al servicio del Estado. En el caso de la Defensoría del Pueblo, se escoge a un defensor del pueblo o defensora del pueblo, si es mujer, por un periodo único de 7 años. Periodo único de 7 años, un periodo largo de 7 años.
A diferencia del Ministerio Público, que hay un vicefiscal, de eso vamos a hablar cuando hable del Ministerio Público, en el caso de la Defensoría del Pueblo, quien sería el suplente, vamos a llamarlo así, del Defensor del Pueblo, es un director ejecutivo. Para ser defensor del pueblo, no solamente a nivel nacional, sino también para ser defensor estatal, se requiere ser venezolano, mayor de 30 años y no tener doble nacionalidad. Eso se le exige tanto al fiscal general de la República como al defensor del pueblo, pero en el caso de la Defensoría, de acuerdo a la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, incluso los que se conocen como delegados de la Defensoría en los distintos estados deben ser venezolanos por nacimiento, no tener doble nacionalidad. Hay un hecho muy importante que diferencia a Defensoría de Fiscalía. Para ser defensor del pueblo no se requiere ser abogado. De hecho, el defensor del pueblo que salió recientemente, Alfredo Ruiz, es educador. La defensora del pueblo que estuvo antes de Alfredo Ruiz, María Gabriela del Mar, era trabajadora social. Por lo tanto, para ser defensor del pueblo no se requiere ser abogado. Se tiene la idea, la falsa idea, de que tanto en Fiscalía como en Defensoría quienes presidan deben ser abogados. No, y es un elemento importante, porque para defender derechos humanos no necesitas ser abogado, necesitas tener voluntad para defenderlo. En el caso de Fiscalía sí, para ser fiscal general de la República debe ser abogado. Y en el caso de la Fiscalía sí se nombra un vicefiscal. Tarek William Saab no nombró vicefiscal. Es una falla de Tarek, bueno, de las tantas que se le pueden plantear a Tarek, además de haber usado la Fiscalía para la represión sistemática. Pero no nombró nunca un vicefiscal, porque al haber él salido de la Fiscalía, cuando se le solicitó la renuncia y la aceptó, Tarek William Saab debió haber sido sustituido por el vicefiscal, que no estaba, no lo nombró nunca. Entonces, pero a diferencia. ¿Qué es lo más importante para hablar de la Defensoría? Sus competencias, qué es lo que tiene que hacer esa institución y particularmente qué es lo que tiene que hacer motorizar un defensor del pueblo. La Constitución en el artículo 280 le da a la Defensoría del Pueblo nada más y nada menos que estas tres funciones fundamentales: promoción de los derechos humanos, defensa de los derechos humanos y vigilancia de que se le garantice al pueblo venezolano sus derechos y sus garantías. En algún momento voy a explicar la diferencia entre derechos y garantías. Las garantías existen para que los derechos se hagan realizables, se puedan ejercer, pero no podemos hablar de esto, que es un poco jurídico también, pero no lo voy a enredar con esta diferencia entre garantías y derechos. El hecho es que la Constitución dice: la Defensoría del Pueblo tiene la responsabilidad de defender los derechos ¿de quién? Del pueblo, como dice su propio nombre. Y le da otras atribuciones, y estas están establecidas en el artículo 285. ¿Qué atribuciones le da? Y una de ellas, dos de ellas, es muy importante que las tomemos en cuenta porque tiene que ver con lo que hemos hablado toda esta semana. Hablamos de derechos laborales, hablamos del derecho humano al agua y esta semana hemos hablado del derecho a la salud. La Defensoría tiene competencia para los servicios públicos, para el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Yo empecé hablando de los apagones. Con tantos apagones que hemos tenido en los últimos años, ustedes vieron al defensor Alfredo Ruiz pronunciarse sobre la situación de los apagones, acompañar a las personas afectadas
como consecuencia de los apagones y las subidas y bajadas de luz porque se le dañaron los artefactos eléctricos. Porque una de las responsabilidades que tiene la Defensoría del Pueblo es acompañar demandas por responsabilidad del Estado por daños causados a las personas por el mal funcionamiento de los servicios públicos. Entonces, una Defensoría del Pueblo activa tiene que trabajar, exigirle a quién, a los entes encargados de garantizar los servicios públicos, a las alcaldías con el tema de la basura. Hay que ver, ustedes no se pasean por la avenida Urdaneta en la mañana. La avenida Urdaneta es la que en Caracas nos lleva al Palacio de Miraflores. En días pasados yo publiqué en la cuenta de X una fotografía de una esquina en toda la avenida Urdaneta de Caracas, llena de basura, a 100 metros de la vicepresidencia de la República, a 200 metros de Miraflores. La foto fue tomada a las 9:47 minutos de la mañana, es decir, no es que era la madrugada, a las 9:47 minutos de la mañana, a 2 cuadras de la alcaldía de Caracas, donde la alcaldesa Carmen Meléndez tiene la responsabilidad de garantizar que el servicio de basura sea eficiente. Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene responsabilidad sobre los servicios públicos y el servicio de aseo urbano es un servicio público. También decía en días pasados que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es un servicio público. Entonces, una defensoría activa, un defensor del pueblo con las pilas puestas para hacer valer el nombre de la defensoría, tiene que estar pendiente de los servicios públicos a nivel nacional. Para eso tiene los delegados estadales y en algunos estados hay delegados municipales de la Defensoría del Pueblo. Y tiene además la facultad de inspeccionar. ¿Inspeccionar qué? Centro de detención. ¿Cómo es posible que tengamos una grave crisis en el servicio penitenciario, no solo con los presos políticos, sino en general con las cárceles en el país? Y nunca vimos al defensor del pueblo Alfredo Ruiz visitando una cárcel, hablando con los presos, denunciando la situación carcelaria, preocupado por las denuncias de tortura en la Dirección General de Contrainteligencia Militar y en el SEBIN. ¿Por qué Alfredo Ruiz no se hizo presente cuando, según la versión oficial, se lanzó y se suicidó el concejal Fernando Albán? Pero según los familiares, se suicidó, tuvieron que abrir un proceso judicial, al final fueron condenados con una sentencia irrisoria de 2 años a 2 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Bueno, lo que quiero destacar es que una de las funciones que tiene la Defensoría del Pueblo es velar por los servicios públicos, pero además puede presentar, con todas estas situaciones de desaparición forzada que ha habido, habeas corpus, acciones de inconstitucionalidad por normas que afectan a los ciudadanos, puede interponer acciones de derechos colectivos y difusos. Explico aquí brevemente lo que es derechos colectivos y difusos. Cuando se habla de afectación de derechos colectivos es porque se puede identificar a el grupo colectivo. Es decir, por ejemplo, volviendo a hablar de la intoxicación que hubo en el estado Lara y de estas intoxicaciones que ha habido, ahí hay un colectivo, se puede identificar con nombre y apellido de las personas, o una situación en una urbanización, se puede decir las personas que habitan en la urbanización X tienen esta problemática, ahí podemos identificar. Pero cuando hablamos de intereses difusos estamos hablando, por ejemplo, una demanda. Vamos a suponer que en el mercado de productos venezolanos
hay un producto alimenticio que está señalado, en el caso de la medicina, por ejemplo, ha ocurrido que esas medicinas en otros países han sido ¿cómo es? Negadas porque causan daño. Entonces se pudiera presentar una acción por intereses difusos en protección del pueblo venezolano. Ahí se pudiera identificar a todas las personas. Eso más o menos así, para que tengamos una idea de la diferencia entre intereses colectivos e intereses difusos. Bueno, la Defensoría puede interponer ese tipo de acciones. No las hizo. Esperemos que quien asuma la responsabilidad de la Defensoría del Pueblo, sea quien sea, tenga esas funciones. Y finalmente, con esto termino con la Defensoría del Pueblo. Hay acciones que puede desarrollar la Defensoría del Pueblo sin necesidad de esperar que le lleguen las denuncias. Es lo que se llama actuación de oficio, por iniciativa. Si la Defensoría del Pueblo se entera a través de las redes sociales, a través de un reportaje, a través de sus propias investigaciones, porque debe realizar investigaciones, que está ocurriendo un hecho que afecta derechos o garantías o afecta servicios públicos, por propia iniciativa la Defensoría del Pueblo puede tomar acciones. Una buena Defensoría del Pueblo tiene que estar confrontando al poder, porque ¿quién viola los derechos humanos? El Estado. Y si una institución viola los derechos humanos, ahí tiene que estar la voz de la Defensoría. Pero además, la Defensoría debe servir para ayudar a resolver los problemas de la gente. No solamente denunciar, sino dialogar con las instituciones públicas para garantizar que haya resultados para la gente. El servicio público, en cualquier nivel y en cualquier instancia del Estado, debe estar al servicio de la gente para resolver los problemas de la gente y para que la gente pueda haber realizado los derechos humanos. Explicaba días atrás esta palabra realizado. En derechos humanos se habla realización de los derechos humanos cuando la persona ve satisfechas sus derechos. Una cosa es promover los derechos en términos generales o que estén establecidos en la Constitución. Otra cosa es que la persona sienta y disfrute sus derechos humanos. Ahí estamos hablando de la realización de derechos humanos y, como explicaba, requiere políticas públicas y requiere presupuesto. Es difícil desarrollar políticas públicas si no se tiene presupuesto. Permiso. Me voy con la Fiscalía. La Fiscalía General de la República también es muy importante en materia de derechos humanos. El fiscal general, también como el defensor del pueblo, es designado por la Asamblea Nacional a través de una votación calificada. Ese calificada es que no es la mitad más uno de los votos, sino el 75% de los votos, por un periodo de 7 años. Y como dije, a diferencia de la Defensoría del Pueblo, que su suplente es el director ejecutivo, aquí existe un vicefiscal que para ser vicefiscal se requieren los mismos requisitos que para ser fiscal. Entre ellos, y aquí sí, como ya lo dije, se requiere ser abogado. Y en el caso del vicefiscal, lo ideal es que sea abogado penalista, porque tiene la responsabilidad de actuar en representación de la fiscal en los procesos judiciales penales. La Fiscalía tiene entre sus funciones investigar los hechos punibles, investigar los delitos, investigar las violaciones de derechos humanos, sean muy graves o no sean muy graves. Toda denuncia de violación de derechos humanos debe ser investigada por la Fiscalía. Por cierto, que hay una sentencia de la Sala Constitucional, una sentencia con motivación política, en la cual se le dio facultades de investigación también a la Defensoría del Pueblo. Y eso ocurrió
en un momento en que hubo una situación, digamos, de conflicto en la fiscalía. Recordemos que tuvo que salir al exilio la ex fiscal Luisa Ortega Díaz por denunciar violaciones de derechos humanos y la ruptura del hilo constitucional, y eso le costó el exilio. Afortunadamente logró evadir a los cuerpos represivos y hoy vive en España. Pero ahí, en ese interín, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia que fue cuestionada en su momento, dándole facultades de investigación a la Defensoría del Pueblo, casi equiparándolas a las facultades de investigación del Ministerio Público, por mandato constitucional, por mandato de ley. Quien tiene la facultad para investigar graves violaciones de derechos humanos y los delitos que ocurren en el país es el Ministerio Público. Los órganos de policía son auxiliares del Ministerio Público. El Ministerio Público es el que tiene la responsabilidad de dirigir la investigación penal. Es el que finalmente puede hacer las imputaciones. Pero como el Ministerio Público tiene que actuar de buena fe, no solo es acusar. Si el Ministerio Público en una investigación penal dice esta persona, por lo que viene surgiendo de la investigación, se ve que no tiene mayor responsabilidad, entonces el Ministerio Público debe velar porque esos elementos que le favorecen a la persona, para que haya objetividad, estén presentes en la investigación. Y por eso a veces el Ministerio Público, muy pocas veces, desafortunadamente, dice que el adelanto de las investigaciones he podido establecer que esta persona no tiene mayor responsabilidad, por lo tanto no le hago ningún tipo de imputación en los tribunales. Pero bueno, tiene la responsabilidad de ejercer la acción penal, de dirigir la investigación. ¿Quiénes son sus auxiliares? Los funcionarios policiales y militares que la Fiscalía en algún momento designe. Y la Fiscalía tiene muchísima responsabilidad en investigar qué violaciones a los derechos humanos. De hecho, la actual Fiscalía, veremos que continúe con quien quede designado para la Fiscalía, tiene una dirección de derechos fundamentales, una dirección de derechos humanos, donde se canalizan todas aquellas denuncias donde haya una situación de violaciones a los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos los violan funcionarios del Estado. Si una persona interpone una denuncia en el Ministerio Público que tenga que ver con detención arbitraria, con tortura, con violaciones en su derecho a la salud, en su derecho a la educación, eso debe tramitarlo la Fiscalía de Derechos Fundamentales, que tiene fiscales especializados en derechos humanos. Yo debo decir, en el caso de las dos instituciones, que nosotros no podemos descalificar a los funcionarios que trabajan en estas instituciones por la actitud que tengan sus máximos responsables. Conozco gente de la Defensoría del Pueblo muy buena, muy comprometida con acompañar a la gente, y conozco fiscales también del Ministerio Público muy buenos, muy valientes incluso, y a pesar que los amenazan los funcionarios policiales, siguen adelante con investigaciones. Por eso, aunque son pocas las decisiones judiciales, se ha podido llevar a tribunales y sentenciar a funcionarios, por ejemplo, de la FAES, por ejecuciones extrajudiciales, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, del CONAS, porque hay fiscales que, a pesar de las amenazas, siguen adelante con las investigaciones y logran no solamente hacer las imputaciones, sino ganar sus procesos judiciales penales en los tribunales, reivindicando el derecho de las víctimas a la justicia. Son muy pocos los casos, pero lo pongo como ejemplo porque sí hay buenos fiscales.
si hay buenos defensores del pueblo, si hay buenos funcionarios en la Contraloría General de la República. También excepcionalmente, y muy excepcionalmente hay que decirlo, hay buenos policías, hay buenos funcionarios policiales, a pesar de lo que ya conocemos, la población venezolana con las extorsiones, con las graves violaciones de derechos humanos, pero siempre se consiguen algunos buenos funcionarios en los organismos policiales también, hay que decirlo con el debido respeto a la función pública. Cuando hay que denunciar, se denuncia, cuando hay que reconocer los méritos, hay que reconocerlos. Son las excepciones, es cierto, pero los hay, eso es muy importante. Siempre que yo hablo con una persona que le han violado los derechos humanos, le digo, vaya a la Defensoría del Pueblo, posiblemente se pueda conseguir con una persona que tenga la disposición de trabajar, de adelantar su caso, vaya también al Ministerio Público e insista en estar ahí presionando a los funcionarios. Bueno, otro elemento que tiene que ver con la Fiscalía General de la República es que puede intervenir no solamente para promover leyes, para promover reformas de leyes, sino que tiene algo muy especial. Puede ingresar a cualquier centro de detención sin aviso. No lo hacen. Yo recuerdo una oportunidad conversando con un comisario en la sede de el helicoide, el SEBIN, que él me decía, él, siendo comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, decía, aquí lo que hay es fiscales miedosos. Aquí llegan los fiscales y los directores ordenan que no ingresen. Los fiscales se van tranquilitos, cuando deberían pelear para que ingresen. Me lo decía un comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia, en una conversación que sostuve visitando precisamente un detenido. Y él me decía, no, que no hay fiscales, no se ponen los pantalones para enfrentar aquí porque los jefes nos ordenan que nosotros no lo dejemos entrar. Y bueno, en esas circunstancias debería hacerse presente el propio fiscal general, el propio defensor del pueblo. ¿Cómo que no me van a dejar entrar al personal cuando la Constitución y la propia ley orgánica de la Fiscalía me dicen que yo puedo inspeccionar centros de detención sin avisar? Pero además cualquier institución puede inspeccionar un hospital, igual lo puede hacer la Defensoría del Pueblo. Necesitamos por eso fiscales que hagan su trabajo y que sean valientes. Los hay. Y yo tengo constancia de fiscales, como dije, que han avanzado en casos de ejecuciones extrajudiciales a pesar de que los amenazan los funcionarios policiales en los propios procesos judiciales, pero ellos siguen adelante. Bueno, esa es una de las competencias que tiene el Ministerio Público, poder inspeccionar centros de detención, cualquier centro de detención. No puede ser que aquí hay centros de detención privilegiados, que no puede entrar nadie de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Dirección General de Contrainteligencia Militar. ¿Cómo es que los directores del SEBINE, del DGCIN y del CONAS se imponen por encima de la Constitución? ¿Cómo es que un defensor del pueblo no hace valer su autoridad de sus funcionarios? Si yo fuera defensor del pueblo, me niegan la presencia de un defensor que va a visitar un centro de detención y yo me hago presente ahí, porque ese debe ser el papel de un defensor del pueblo. Entonces, desde ese punto de vista, tiene por mandato de ley la posibilidad los fiscales del Ministerio Público de inspeccionar centros de detención. Bueno, ya estoy finalizando con esta transmisión. Quería que conocieran un poco más la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, dos instituciones que tenemos que estarle tocando la puerta cuando hablamos de derechos humanos, porque tienen
por mandato de la Constitución esas responsabilidades. La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, sobre todo los fiscales de derechos fundamentales. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Recuerden mis redes sociales, se las digo, quienes ya la han escuchado, pero quienes no por primera vez, en mi cuenta de X o Twitter, @marinoalvarado. En Instagram, marino.alvarado. Y esta cuenta, Marino Alvarado Betancourt, por acá por TikTok. Tengo otras redes sociales, pero por ahora nos quedamos en estas. Que tengan un buen fin de semana. La próxima semana estaremos tocando el derecho a la educación. Vamos a hablar sobre el derecho a la educación. Tendremos alguna persona destacada en la investigación sobre el derecho a la educación o un líder del magisterio, pero toda la semana se la estaremos dedicando al derecho humano a la educación. Hasta el próximo lunes a las 8 en punto.